¿Qué pasó con el cierre de Silicon Valley Bank y por qué es el mayor colapso bancario desde el 2008? Que entidades con grandes flujos de dinero en Estados Unidos se queden de pronto sin la solvencia necesaria para sobrevivir es impensable, pero sucede, y a veces a velocidades inquietantes. La noticia de Silicon Valley Bank recorrió el mundo bajo el titular de que se había desplomado el banco más grande en Estados Unidos desde la crisis financiera del 2008, lo que revivió viejos fantasmas de que el suceso fuera el inicio de un colapso en cadena como sucedió entonces. Y por si fuera poco, no fue el único banco en sucumbir hace algunos días. Ante todo esto te presentamos el recuento de los hechos, las consecuencias locales y mundiales y las claves de este suceso financiero. ¿Qué era Silicon Valley Bank? Fundado en 1983, el californiano Silicon Valley Bank era justo antes de su quiebra el 16º banco comercial de Estados Unidos. Sus principales clientes, como su nombre lo indica, eran empresas de la costa oeste de Estados Unidos, aunque también se han visto afectados emprendedores colombianos. Prestaba sus servicios bancarios a casi la mitad de las empresas de tecnología y de ciencias de la vida respaldadas por firmas estadounidenses que cotizaron en los mercados de valores el año pasado. En otras palabras, era un prestamista crucial para muchas compañías emergentes o startups. Compañías como Astra Space Inc., dedicada a vehículos, Acuitiats Holdings Inc., abocada a la publicidad, Rocket Lab USA, enfocada en cohetes, y tecnológicas como Roblox de videojuegos, Roku de reproductores de medios digitales, entre otras. Todas ellas se han visto afectadas con algún porcentaje de sus recursos, que aunque no hacen peligrar sus acciones y operaciones del todo, sí demuestran lo necesario de diversificar las inversiones. Al cierre del 2022, el Silicon Valley Bank contaba con activos de aproximadamente $209,000 millones y depósitos por un valor aproximado de $175,400 millones. El banco contaba con 8,500 empleados en todo el mundo, aunque la mayoría de sus operaciones estaban en Estados Unidos. Tenía una filial en Reino Unido, pero tras el colapso, HSBC la compró por el precio simbólico de una libra esterlina o $1.21, asegurándose los depósitos de miles de empresas tecnológicas británicas que tenían dinero en Silicon Valley Bank de Reino Unido. De no haberse completado este rescate, habría sido declarado insolvente por el Banco de Inglaterra, generando entonces un contagio a otras entidades. La cronología del colapso. 11 de noviembre del 2022. La plataforma de criptomonedas FTX creada por Sam Bankman-Fried se declara en bancarrota, lo que provoca que miles de usuarios pierdan su dinero. Este evento afecta también a otros bancos como Silvergate, que inició un esfuerzo sobrehumano para recuperarse. Miércoles 8 de marzo. Silvergate termina con su agonía y anuncia su cierre voluntario, sentando un precedente de la crisis que estaba por venir. Si bien es cierto que las dificultades financieras del Silicon Valley Bank se remontan tiempo atrás, el capítulo final comenzó ese mismo miércoles, cuando el banco anunció que había vendido un cúmulo de valores o inversiones con valor de $21,000 millones y terminó con pérdidas de 1,800 millones. Lo que sucedió es que ante la complicada situación financiera que enfrentaba este banco, la venta se hizo de manera desesperada, lo que en cualquier negociación es una situación desfavorable. El costo fue ceder demasiado en el precio de cada valor y anunció que vendería 2,250 millones en nuevas acciones para compensar sus finanzas. Pero este anuncio evidenció la situación del banco y provocó el pánico de muchos clientes, quienes retiraron con urgencia sus fondos, un fenómeno conocido como bank run. Es aquí donde el concepto de liquidez se vuelve clave en la historia. Nos referimos a la disponibilidad de fondos para realizar pagos inmediatos, algo que Silicon Valley Bank no tenía. Recordemos que un banco no conserva intacto el dinero que recibe. Un buen porcentaje se destina a inversiones para hacerlo crecer, pero esto también significa no contar con fondos inmediatos durante los plazos a los que se haya comprometido ese dinero. Jueves 9 de marzo. Decir que las acciones del banco se desplomaron un 60% es poco. La noticia de la caída en picada se difundió rápidamente y con ello se avivó la desconfianza de los inversores en este sector, provocando que cayeran también otras acciones bancarias. Era el temor de que la crisis financiera del 2008 se repitiera.
Viernes 10 de marzo. La cotización de las acciones del Silicon Valley Bank se congeló bajo un mecanismo de las bolsas de valores. Los reguladores del estado de California intervinieron para cerrar al banco y ponerlo a disposición judicial de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. Esta acción implica liquidar los activos existentes del banco para pagar a los clientes y a los acreedores. Cabe mencionar que Greg Baker, el entonces CEO de Silicon Valley Bank, vendió 3.6 millones de acciones a menos de 2 semanas del colapso. Domingo 12 de marzo. Tras el hundimiento del Silicon Valley Bank, autoridades de Estados Unidos anuncian el cierre también del Signature Bank, una entidad también enfocada en criptomonedas con activos totales de alrededor de $110.360 millones. ¿Falta alguien? La preocupación es First Republic Bank, un ente más grande no relacionado con la industria tecnológica, pero que ya ha tenido caídas de hasta el 64% en bolsa. ¿Qué pasará con los clientes e inversores del Silicon Valley Bank? Para tranquilidad de los clientes, el lunes 13 de marzo, los reguladores estadounidenses, el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, una agencia federal independiente creada tras la crisis bancaria de 1929 y que tiene como misión garantizar y recuperar el dinero de los clientes de un banco en caso de quiebra, anunciaron que todos los clientes del Silicon Valley Bank tendrán acceso a su dinero y prometen un plan similar para el Signature Bank. Para hacer esto, ambos bancos fueron catalogados bajo la categoría de riesgo sistémico. Garantizaron una protección de los depósitos restantes por un valor de aproximadamente $175.000 millones. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que el sistema financiero del país está a salvo y que los depósitos de los clientes estarán disponibles cuando los necesiten. A su vez, se anunció que el Fondo de Garantía de Depósitos, financiado periódicamente con pagos trimestrales de los bancos y con los intereses generados por los bonos del gobierno, se hará cargo de la devolución de los recursos a los depositantes, lo que no afectará a los ciudadanos ni a los fondos públicos como en 2008, que los rescates financieros de Wall Street fueron financiados por los contribuyentes. ¿Habrá una crisis mundial? El temor general es que se repita la Gran Recesión, es decir, la crisis financiera que explotó en Estados Unidos en 2008 con las llamadas hipotecas basura y que se extendió a nivel internacional. Sin embargo, según los expertos, lo sucedido en 2023 tiene pocas similitudes con aquella crisis. Silicon Valley Bank era un banco enfocado en los capitales de empresas emergentes o startups, no como en 2008, cuando el capital mayoritariamente provenía de los ahorros de millones de familias. Sin embargo, esto significa que habrá una escasez de fondos para el apoyo a estas pequeñas empresas. Por otro lado, la reacción de las autoridades fue rápida y suficientemente contundente para ofrecer a los clientes del banco que sí podrían retirar su dinero. Y podríamos preguntarnos por qué el gobierno de Estados Unidos no rescató a los bancos esta vez. La realidad es que tras la Gran Recesión hubieron reformas como la Ley Dodd-Frank, que explícitamente prohibieron este tipo de intervenciones. Entre otras cosas, obliga a los bancos a demostrar su capacidad de respuesta ante una eventual crisis y los obliga a tener mínimos de capital para poder reaccionar. Sin embargo, en 2018 la ley fue modificada bajo el gobierno de Donald Trump, haciendo que el requisito solamente aplique a los bancos con activos que superen los $250.000 millones. Silicon Valley Bank entraba en esa excepción, por eso no fue sometido a estos escrutinios. El colapso sacude a Credit Suisse y a los mercados del mundo. Las jornadas en picada del Silicon Valley Bank arrastraron las acciones bancarias y financieras de todo el mundo y generaron un clima de sospecha sobre la salud de las entidades financieras. Este fenómeno golpeó duramente al gigante financiero Credit Suisse, una empresa suiza de servicios financieros que ya acumula 5 trimestres de pérdidas. El miércoles 15 de marzo vio cómo sus acciones sufrían la peor caída de su historia, llegando a perder durante la sesión hasta un 30%. Este escenario coincidió con las declaraciones del presidente del Banco Estatal saudí, Ammar al-Qudairi, quien advirtió que no proporcionará más fondos a la entidad. Credit Suisse pidió apoyo al Banco Nacional Suizo, entidad que después de unos días anunció una inyección de $54.000 millones. De esta manera, Credit Suisse se convirtió en el primer gran banco mundial al que se le lanza un salvavidas de emergencia desde la crisis financiera del 2008.
Pero la situación también afectó a otros bancos europeos, tal como BNP Paribas, Société Générale, Commerzbank y Deutsche Bank, mismos que cayeron entre un 8 y un 12%. En el Reino Unido, el FTSE 100, el índice bursátil de referencia de la Bolsa de Valores de Londres, tuvo una disminución superior al 3.5%, mientras que el CAC 40, el índice bursátil francés, y el Xetra DAX alemán cerraron con un descenso superior al 3%. El impacto en México. ¿Adiós al superpeso? El pánico bancario también afectó al tipo de cambio entre el dólar y el peso mexicano. Los inversionistas, en un intento por reducir el riesgo, movieron sus activos fuera de los mercados emergentes en los que operaba el Silicon Valley Bank y optaron por activos menos riesgosos como los metales preciosos y el dólar. El resultado, el dólar estadounidense obtuvo un impulso y se apreció en relación al peso mexicano. En otras palabras, no es que la crisis afectara frontalmente al peso, es más preciso decir que el dólar se benefició de esta situación. Pero la crisis por la quiebra del Silicon Valley Bank alcanzó a los bancos mexicanos. Las acciones de Value, empresa de Carlos Bremer, cayeron un 13.8% el lunes 13 de marzo en la Bolsa Mexicana de Valores, mientras que las de Santander bajaron 5.38%. Gentera, por su parte, bajó 4.6% y el Banco del Bajío cerró con una pérdida del 3.54%. Finalmente, este caso nos da un panorama de cómo una crisis financiera local puede ramificarse vertiginosamente a distintos países. Muestra el riesgo de tomar malas decisiones financieras en un contexto de alta inflación y de altas tasas de interés, y evidencia lo rápido que puede esparcirse el pánico en el entorno financiero y cómo esto puede destruir a los bancos. La crisis del 2008 dejó algunas lecciones, tal como las regulaciones bancarias, que en este caso se aplicaron rápidamente tras el colapso del banco, atajando en cierta manera la crisis. Sin embargo, las repercusiones del colapso de instituciones bancarias a veces sobrepasan el campo de acción de los reguladores y aparecen después en formas variadas y hasta inesperadas en todo el mundo. Así es que, más allá de las afectaciones, la caída presenta una buena oportunidad para reflexionar sobre las carencias y los riesgos del sistema monetario y bancario actual. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y si quieres profundizar en el tema, visita expansión.mx.